En un video anterior abordé un ejemplo bastante sencillo en el que todo salió muy bonito para hacer inferencia estadística desde el enfoque bayesiano, pero vamos a ver que esto no siempre va a ser así, que puede volverse un poquito más complejo y que tenemos que recurrir a métodos aproximados, ¿no? Entonces, de aquí el nombre de Approximate Bayesian Computation, que de hecho hace referencia a uno de varios métodos que para resolver las problemáticas que se presentan. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si ahora tenemos una muestra aleatoria que proviene de un modelo de probabilidad en el que tenemos dos o más parámetros desconocidos, ¿no? Digo, aquí lo voy a hacer para dos, pero pues eso ya ilustra claramente cuáles son las problemáticas que empieza uno a enfrentar, ¿no? Vamos a ponerlos así, teta 1, teta 2, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es un vector de parámetros, ¿no?, que pues pertenece a algún espacio paramétrico, es decir, el conjunto de valores admisibles para ese vector de parámetros. Estamos diciendo que la dimensión ahora de este espacio paramétrico va a ser de 2 o más, ¿no? Estas ideas es en general. Y bueno, pues queremos hacer inferencia estadística sobre este vector de parámetros desconocidos con base en un vector de observación, o sea, con base en una muestra aleatoria observada, ¿no?, que vamos a denotar de esta forma, ¿no? Si ya son los valores que reportan las variables aleatorias de la muestra, ¿no? Bien, entonces aquí, bueno, ya explicamos brevemente el paradigma bayesiano en un video anterior, pero bueno, en este caso tendríamos que obtener la función de densidad masa de probabilidades a posteriori, ¿no?, genéricamente la distribución a posteriori de teta 1 o teta 2, dada la muestra observada, ¿no?, en términos de la regla de Bayes, ¿no? Esto nos daría en el numerador, ahora sería la función de verosimilitud como función de los dos parámetros desconocidos, dada la muestra observada, por una distribución a priori conjunta, ahora sí para teta 1, teta 2, ¿no? Y todo esto pues lo tenemos que dividir entre la constante que se requiere por la regla de Bayes y que garantiza que obtengamos una distribución a posteriori, ¿no? Sí, ahora sería una integral doble en este caso sobre todo el espacio paramétrico de lo que es el numerador, ¿no? Y que ya sabemos, le ponemos una tilde para que no haya conflicto de notación. Así lo tenemos, ¿no? Diferencial de teta 1, teta 2. Y si hubiera más, si fueran tres parámetros, sería una integral triple y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso ya de entrada nos empieza a anticipar que aunque dijimos que esto es una constante, ¿no? O sea, esto es una constante que solo depende de la muestra observada, pues sí, pero hay que calcularla teóricamente, ¿no?, para que esto integre a 1, ahora que calculemos la integral doble de la posteriori, ¿no? Entonces, esto ya, digamos, en dimensiones mayores a 1 de espacio paramétrico, aún con métodos numéricos y buen poder de cómputo, puede comenzar a ser problemático, ¿no? La otra es, bueno, ya lo habíamos comentado en un video anterior, pues también es facilitarnos el álgebra, ¿no?, y quizás intentar lo que se llama un análisis conjugado, ¿no?, en estadística bayesiana, es decir, analizar, digamos, la forma funcional, o sea, como función de los parámetros, el producto de la verosimilitud, ¿no? Y bueno, ver de entrada si la función de verosimilitud sugiere alguna función de densidad conjunta con la que pudiera llevarse bien aquí la priori, entonces podríamos escoger un modelo adecuado que se lleve bien con la función de verosimilitud y facilitarnos aquí los cálculos, ¿no? Solo que aquí aparecen otro tipo de problemáticas, además, ¿no?, de ver qué modelo podría ser, que ya no es tan sencillo en el caso ya multivariado, ¿no? Lidiar con la función de verosimilitud y luego ver familias conjugadas ahí, ¿no? Digo, todavía se puede hacer en algunos casos,
pero ya empieza a ser un poquito más complicado. Pero para especificar la posteriori, perdón, a priori, pues como es una distribución conjunta, si a partir de que haya dos o más parámetros estaríamos hablando de una distribución a priori conjunta de todos los parámetros, pues entonces aquí también ya viene el problema de especificarla, ¿no? Es decir, vamos a suponer que los parámetros, digamos, como variables aleatorias, que es el tratamiento que le damos en el enfoque bayesiano, son independientes. Bueno, si es razonable suponer independencia, bueno, pues simplemente va a ser un producto de marginales y hay que especificar dos a priori, ¿no? Una para cada parámetro. Pero hay casos en los que el modelo deja claro que no son independientes y que sí hay una interacción entre las variables, ¿no? Por ejemplo, en una uniforme AB, ¿no? Pues el parámetro A tiene que ser menor que B, entonces el valor de B ya de entrada acota superiormente al de A, ¿no? Entonces ahí no podría hacerse algo como esto, ¿no? En un caso así, pues se tendría que especificar, por ejemplo, de forma condicional, ¿no? Proponer una distribución a priori condicional, por ejemplo, de la parámetro 2 dado el 1, ¿no? Por la marginal del 1, por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? La del 1 dado 2 por la marginal del 2, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan a surgir otro tipo de problemáticas. Y bueno, suponiendo que pudieras resolver todo eso, bueno, pues entonces ya a partir de aquí, como esta es una distribución conjunta, pues va a haber que marginalizarla, ¿no? Y si ya queremos hacer inferencias sobre cada parámetro por separado, ¿no? Pues entonces habría que obtener la marginal a posteriori del parámetro 1, ¿no? O sea, vamos a tener que marginalizar, digamos, la conjunta, aquí integrando con respecto a la variable que no queremos, ¿no? Y lo mismo para obtener la posteriori del otro parámetro y poder hacer inferencias, como ya lo explicamos en un video anterior, ¿no? Entonces sería, ahora tenemos que integrar acá con respecto a θ1, ¿no? Pero a veces si queremos hacer ahora cálculo de probabilidades que involucre a ambos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si aquí quisiéramos calcular la probabilidad de que el parámetro 1 sea mayor al parámetro 2, digo, en caso de que eso tuviera algún sentido, ¿no? Comparar esos parámetros porque el modelo pues, se presta para ello y tiene una interpretación que es interés, pues aquí sí no va a haber de otra más que hacer el cálculo con la conjunta, ¿no? Y si no te salvas, y pues vas a tener que hacer el cálculo, digamos, en este caso una integral doble, sobre la región que define esta relación, ¿no? Calcular esa integral doble en esa región de la conjunta, ¿no? A posteriori. O sea, distribución a posteriori conjunta, ¿no? Vamos a ponerle aquí estas tildes para que no haya conflicto de notación, ¿no? Entonces, bueno, hay todas estas complicaciones que no se habían dado, ¿no? Entonces, aquí lo que va a empezar a suceder es que ya sea obtener esta constante, ¿no? O incluso un análisis conjugado, aunque esta fórmula sigue siendo correcta y válida, pues ya se puede volver en la práctica muy difícil de implementar. Entonces, ahí es donde tenemos que recurrir a métodos aproximados, ¿no? De inferencia estadística bayesiana, ¿no? Hay muchos, ¿no? O sea, hay un método que es el que voy a explicar, muy sencillo, quizás no es el más potente, pero es sencillo y para empezar no está mal, que son los métodos ABC, ¿no? Por lo de Approximate Bayesian Computation, ¿no? Pero bueno, para ilustrarlo y que sea como más didáctico, me voy a ir sobre un modelo en particular, ¿no? Que de hecho ya expliqué en un video anterior, ¿no? Que fue el modelo binomial, solo que ahora supongamos que tenemos una muestra aleatoria, igual, ¿no? Una muestra aleatoria, tamaño n, ¿no? A partir de una función de masa de probabilidades binomial, ¿no? Que tiene parámetros r y θ, ¿no? El parámetro r tiene que ser un entero positivo, 1, 2 en adelante, ¿no? Y el parámetro θ pues debe estar entre 0 y 1, ¿no? Pero vamos a suponer que ahora, a diferencia del video anterior, ambos parámetros desconocidos.
¿no? En el video anterior supusimos que solo era desconocido θ y que R era conocido, y bueno, pues todo se facilitó mucho, ¿no? Pero ahora, si ambos parámetros son desconocidos, ya estamos en el caso que estamos explicando, ¿no? Tenemos un modelo de dos parámetros desconocidos, y bueno, aquí el primer problema que surge es que, si bien bajo el enfoque bayesiano estamos dando tratamiento de variable aleatoria a los parámetros, porque tenemos incertidumbre sobre ellos, pues aquí estaremos hablando pues de un vector aleatorio, ¿no? Vector aleatorio, pero en donde R sería, en este caso, una variable aleatoria discreta. Y esta θ se mueve en los reales, en el tercero y 1, entonces sería una variable aleatoria continua, ¿no? Entonces, cuando tenemos un vector aleatorio en donde uno es discreta y otro es continua, pues no tenemos ni función de masa de probabilidades conjunta, ni función de densidad de probabilidades conjunta. Todo se tiene que trabajar a nivel de la función de distribución conjunta, que es bastante más complejo de trabajar, o bien algún tipo de distribuciones condicionales, ¿no? Entonces se empieza a volver más complicado, ¿no? Aplicar tal cual la regla de Bayes, como lo indica el paradigma bayesiano, ¿no? Entonces, en estos casos lo que necesitamos son algoritmos para simular el vector de parámetros de interés, en este caso Rθ, a posteriori, ¿no? Hay una clase importante de algoritmos, que son los algoritmos que se conocen como MCE, ¿no? Markov Chain Monte Carlo, esas son las siglas, ¿no? Que bueno, esos sí requieren un poquito más de tiempo y dedicación, conocimiento de procesos estocásticos, ¿no? Para entender su implementación y cómo trabajarlos. Y el tipo de algoritmo que voy a ejemplificar hoy es los que se conocen como los ABC, ¿no? Es Approximate Bayesian Computation, ¿no? Entonces, esa es la idea que voy a explicar por medio de este ejemplo, ¿no? Y nada más una observación: en el caso de la binomial, pues recordemos que la esperanza de una binomial pues es igual al producto de los parámetros, ¿no? Entonces, esto ya de entrada nos plantea una relación decreciente entre los parámetros, es decir, dada la media, ¿no? Tendríamos que θ tiene una relación inversa con el parámetro R, ¿no? Es decir, que a mayor valor de R, menor valor de θ, a menor valor de R, mayor valor de θ, ¿no? Digamos, para una esperanza dada, ¿no? Entonces, esto de entrada sí nos habla de una cierta interacción entre los parámetros, y esto es relevante por lo que comentaba hace un momento, ¿no? Ahora, digamos, suponiendo, ¿no?, que se puede especificar una a priori, bueno, pues sí hay interacción aquí, ¿no? Pero bueno, eso vamos a dejar que la muestra se encargue, ¿no? La información muestral y el método de ver si efectivamente eso se da así, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método ABC, ¿no? Entonces, el método ABC, ¿no?, que dijimos es por Approximate Bayesian Computation. Pues, lo voy a hacer ya aplicado a este modelo, pero va a quedar muy claro la idea en general, ¿no? Básicamente se trata de tener forma de simular. Algo que tiene interesante este método, ¿no?, es que es lo que se les conoce como likelihood free, ¿no? O sea, no requiere trabajar con la función de verosimilitud, que, insisto, ya cuando empieza a haber muchos parámetros, o sea, varios parámetros, muestras grandes, empieza a ser complicado este asunto, ¿no? Entonces, los métodos ABC son libres de verosimilitud, ¿no? Con que pueda simular a partir del modelo en sí mismo del cual se está muestreando, pues se puede hacer algo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es
simular, ¿no?, una muestra muy grande de pares o sea, del vector de parámetros, en este caso de R y teta, ¿no?, muy grande, lo más grande que pueda, así que tengas tiempo y poder de cómputo, ¿no?, a partir de una a priori, ¿no?, que se especifique que en este caso la a priori, más que ser informativa, salvo que tenga muy buena información, más bien tendría que ser como muy amplia, que permita explorar grandes regiones del espacio paramétrico, ¿no? Entonces aquí con M, digamos, lo más grande posible, ¿no? Lo más grande posible. Más bien es lo más grande que te sea posible de acuerdo al tiempo que puedes esperar a la simulación, y la capacidad del equipo de cómputo o servicio de cómputo que estés ocupando, ¿no? Entonces simulas así muchísimas a partir de esta a priori que más bien se debe plantear como que explore de manera muy amplia el espacio paramétrico, ¿no?, los valores posibles o admisibles de este vector de parámetros, ¿no? Luego lo que hay que hacer es simular muestras del mismo tamaño que la muestra observada, ¿no? Es decir, vamos a simular un vector x sub i, ¿no? Entonces, si fue una muestra de tamaño n, vamos a simular muchas muestras tamaño n, xi sub n, ¿no?, a partir de una binomial, o sea, del modelo del cual estás muestrando, que estamos suponiendo que sabes de qué modelo proviene la muestra y que tu único desconocimiento es el valor de los parámetros, ¿no? Pero lo vamos a hacer con cada valor o cada par R y teta sub i que simulaste en el paso anterior, ¿no? Es decir, vas a simular a partir de esta un par de R y teta, ¿no?, R y teta i, y usas la binomial y con esos valores simulas una muestra tamaño n, ¿no?, igual que la muestra observada. Y luego tomas otro par y así sucesivamente. O sea, vamos a simular esto, ¿no?, para i, obviamente, variando desde 1 hasta m, ¿no? Es decir, vamos a simular m muestras, tamaño n cada una, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en este paso. Y luego, lo que vamos a hacer es calcular unos valores que les voy a llamar delta sub i, y que implica medir algún tipo de distancia, y permítame usarlo de manera así como más general, quizás no con toda la formalidad de lo que se entiende distancia en matemáticas, ¿no?, pero bueno, algún tipo de distancia o divergencia o diferencia, ¿no?, entre alguna transformación de la muestra observada, esa queda fija, ¿no?, con respecto a la muestra simulada, ¿no? Así. Como es una distancia, pues va a ser algo mayor o igual que 0. Obviamente también aquí, ¿no?, para i. O sea, lo que estamos haciendo aquí es simulamos muchísimas muestras tamaño n, ¿no?, con muchos pares de valores distintos r y teta simulados a partir de una distribución a priori. Entonces lo que vamos a hacer es simular muchas muestras tamaño n y compararlas de alguna forma contra la muestra observada. Es decir, estamos a la búsqueda de pares de valores r y teta que generen muestras que se parezcan mucho en algún sentido a la muestra observada, ¿no? Entonces, esta S, de hecho, es una transformación de la muestra, ¿no? Entonces vamos a aclarar esta S, ¿no? Lo de S es un summary statistic, ¿no? O sea, un estadístico que resume
aspectos. Esto, digo, en estadística pues es muy común, es lo que se conoce como un estadístico, transformar una muestra observada con algún objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una transformación que se usa mucho en estadística, pues calcular la media aritmética de todas las observaciones de la muestra, o la varianza muestral, o los estadísticos de orden, o la suma de las X. Es decir, hay muchas formas, ¿no? Y muchas propuestas que se pueden hacer. Entonces, aquí esto está muy abierto, ¿no? A discutir, bueno, para un modelo determinado, cuál es un summary statistic adecuado, ¿no? Por ejemplo, en estadística clásica se trabaja el concepto de estadístico suficiente, ¿no? También en bayesiana se puede definir el concepto de estadístico suficiente, ¿no? Entonces, bueno, el summary statistic en un momento dado puede ser un estadístico suficiente para ese modelo, pero no tiene que ser ese, puede ser algún otro tipo de estadístico que se considere adecuado, que capture, digamos, la esencia del modelo, que extraiga de la muestra la esencia del modelo, las características del modelo que interesan para efectos de los parámetros, ¿no? Y les vamos a aplicar la misma transformación, el mismo summary statistic, tanto a la muestra observada como a las muestras simuladas. Entonces, esta es una sola, esta es la muestra observada que se tiene, se le aplica la transformación y ya queda fija, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es estar midiendo la distancia siempre respecto al summary statistic de la muestra observada, respecto al summary statistic aplicado a cada una de las m muestras tamaño n que se simularon acá, ¿no? Entonces, obviamente nos va a gustar aquellas muestras simuladas que se parezcan más a la observada en términos de este summary statistic, ¿no? Entonces, vamos a identificar quiénes medieron las distancias más pequeñas, ¿no? Y de qué pares RI, teta I provienen esas muestras que generaron summary statistics que se parecen muchísimo a lo observado, ¿no? Entonces aquí el siguiente sería para un, cambiar de color aquí, o sea, aquí para un K menor que M, acuérdense, M es el número de muestras que dijimos, va a ser enorme, así lo más grande que puedas que te dé tiempo, ¿no? Y K va a ser un valor menor que M. Cuando pongo el doble menor que, es como para enfatizar significativamente menor que, ¿no? O sea, no nada más menor que, es mucho menor que. Vamos a ponerle así. Mucho menor que. Mucho menor que, ¿no? O sea, vamos a escoger de unos pocos, pero lo suficientes para poder hacer una buena una buena inferencia, perdón. Entonces, para un K significativamente menor que esa M, ¿no? Identificar, ¿no? Se identifica los subíndices, digamos, I1 hasta IK, los subíndices I1 hasta IK, o sea, de las M muestras, queremos identificar las K muestras que generaron las menores distancias. Y ya con esos índices vamos a decir, oye, ¿y quiénes fueron esas RIs, teta I's que generaron esas distancias más chiquitas? Que hace que se parezca mucho la muestra simulada a la muestra observada, ¿no? Entonces, tales que los valores delta I1 hasta delta IK, ¿no? Sean los valores más pequeños, ¿no? Y ya, entonces, ya que los identificaste, entonces, pues resulta, bueno, no voy a meter las partes teóricas, puedes consultar la literatura especializada al respecto, pero bueno, pues estas pares de Rs y tetas, ¿no? Así escogidos, ¿no? Hasta I sub K, teta I sub K, tiene una distribución aproximadamente igual a lo que sería
la a posteriori de R y teta dada la muestra observada, que es lo que queríamos, ¿no? O sea, justo decíamos, hay problemas para obtenerla directamente vía la regla de Bayes, ¿no? Bueno, este es un método aproximado, el puntito es para decir, se distribuye aproximadamente como la posteriori. Si ya tenemos simulaciones a posteriori del vector de parámetros, entonces cuando tú ya tienes simulaciones a posteriori del vector de parámetros, pues ya puedes visualizar, aproximar su distribución conjunta, obtener sus marginales y hacer todas las inferencias que comentamos hace un momento, ¿no? Vámonos al código. Voy a compartir código, que ya sabes que está disponible en GitHub, ¿no? En el enlace de este video, en YouTube está la dirección, ¿no? A GitHub para esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí primero voy a cargar algunos paquetes y código externo necesario que ya he compartido, ¿no? Voy a cargar el paquete random. No requiere instalación previa, es parte del lenguaje de programación Julia, pero lo tienes que llamar si lo vas a ocupar, ¿no? Estos paquetes sí ya los he usado, hay que instalarlos una vez y después ya los llamas, ¿no? El paquete distributions, porque vamos a usar modelos que están ahí programados, el paquete de blocks para gráficas y LaTeX para notación matemática, y que ya lo expliqué en otro video, que básicamente lo que requiero de este código que ya expliqué es pues una estimación empírica tanto de la función de densidad como de la función de masa de probabilidades, ¿no? Para R, ¿no? Porque vamos a simular a R y a teta. R, dijimos, pues va a ser como variable aleatoria discreta, entonces voy a simular su función de masa de probabilidades. Para teta, pues una distribución continua, ¿no? Entonces para eso voy a usar esto, aunque hay otras formas de hacerlo distinto a como lo voy a hacer, ¿no? Bien, entonces vamos a cargar esos paquetes, lo que necesitamos, y ahora vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en un ejemplo anterior, ¿no? Vamos a simular una muestra aleatoria a partir del modelo que estamos poniendo de ejemplo, la binomial, ¿no? Vamos a ponerle nosotros ciertos parámetros y luego vamos a hacer como que se nos olvidó cuál era el valor de los parámetros y le vamos a dar nada más la muestra al método ABC a ver qué hace con ella, ¿no? Entonces vamos a simular a partir de una binomial con parámetros 17.35, una muestra tamaño 300. Aquí estoy fijando una semilla aleatoria para que si tú ejecutas este código obtengas exactamente el mismo resultado que voy a obtener, pero tú puedes eliminar la semilla aleatoria y generar distintas muestras y ver cómo se va comportando, ¿no? Bien, entonces vamos a generar esa muestra, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Bien, ¿no? Entonces aquí está la muestra aleatoria, ¿no? Estos valores 6, 7, 10, ¿no? Aquí nada más por curiosidad calculé el máximo observado. Y es que como R, digamos, aunque R es cualquier entero positivo, pero si de entrada ya se observó un 12, pues para obtener 12 éxitos en la binomial necesitas que R sea mayor o igual que 12. O sea, el 12 me da idea de que el verdadero valor de R va a ser algo mayor o igual que 12. De hecho, sabemos que sí es así, ¿no? Porque pues R le pusimos 17, ¿no? Entonces, bueno, no es de extrañarse. Pero aún el máximo está lejos de aproximar bien al valor de R. Digamos que es una cota inferior para R, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra muestra. Ahora vamos a especificar una distribución a priori, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, decíamos, pues vamos a proponer una distribución a priori que explore ampliamente el espacio paramétrico, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es especificar dos enteros A y B, ¿no? Para los valores de R, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decirle, bueno, pues a R me lo buscas entre tal y tal valor, números enteros, ¿no? Y a teta, pues aquí sí vamos a usar la función rand, ¿no? Que la función rand pues, lo que va a hacer es, simula, vamos a agregarlo aquí, ¿no? Simula uniforme 0,1, ¿no? Sí, como es un valor 0 y 1, pues si usamos una densidad uniforme de 0,1, pues ya estamos explorando todo el intervalo abierto 0,1, ¿no? Y NSIM va a ser el número de simulaciones, ¿no? Digamos, este es el valor de M que decíamos que tiene que ser un número muy, muy, muy grande, ¿no? Entre más grande, mejor.
¿no? Se explora más el espacio paramétrico, ¿no? Entonces, vamos a buscar a R, digamos, de manera uniforme entre dos enteros A y B que le vamos a indicar, ¿no? Por eso estoy usando aquí categorical, ¿no? Entonces, y luego, a teta lo vamos a buscar en una uniforme 0, 1, ¿no? Entonces, ya voy a definir esta distribución a priori, ¿no? Ya la tengo como lo pedíamos. Entonces, ahora voy a hacer lo que justamente nos decía el algoritmo, ¿no? Que vamos a simular a priori, es decir, esta parte, déjenme por acá, vamos a hacer primero esta parte, ¿no? Vamos a simular de esa a priori que acabo de definir, es decir, R moviéndose entre dos enteros que le voy a especificar, teta en automático con densidad uniforme, es decir, teta va a ser uniforme en el abierto 0,1 y R va a ser uniforme discreta entre dos enteros que yo le voy a dar, ¿no? Y le voy a decir, oye, pues simúlame muchas de ahí, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer en esta parte, simular a priori. Lo voy a ejecutar porque se va a tardar, ¿no? Entonces, lo que lo hace, voy a explicar aquí el código, ¿no? Entonces le di, pues, ¿sabes qué? Hazme 1.000.000 de simulaciones, ¿no? En la priori, ¿entre qué enteros voy a buscar? Este es el máximo de la muestra, ¿no? Entonces ya sé que salgo, pues, de 12 en adelante. Entonces, pues, ¿para qué busco abajo de 12, no? Sería pérdida de tiempo de cómputo. Entonces, empieza a buscar a partir del 12 y hasta el triple de eso, ¿no? Esto es un poquito arbitrario y se puede discutir, ¿no? Pero bueno, entonces vas a buscar en este caso, como fue 12, pues va a buscar entre 12 y 36 el verdadero valor de R, ¿no? Y aquí están llamando el 1.000.000 de simulaciones, ¿no? Aquí están las deltas, ¿no? Bueno, ya terminó, ¿no? Aquí están las deltas, entonces está declarando el vector de deltas. Aquí, como transformación de la muestra, estoy usando los estadísticos de orden. Es decir, la muestra observada, que fue esta, le estoy diciendo ordénamela de menor a mayor, entonces estoy generando los estadísticos de orden, ¿no? El mínimo, el que le sigue hasta el máximo. Y luego aquí es donde hago esta parte que se menciona acá, ¿no? Que es, vamos a simular muestras, o sea, ya simulamos esta parte, ¿no? Déjenme regresar acá, ¿no? O sea, ya simulamos, ya tenemos una forma de simular a priori aquí, ¿no? O sea, en P ya guardamos las simulaciones tanto de R como teta y aquí ya las vamos a usar, ¿no? Entonces aquí, para cada muestra simulada que está aquí, ¿no? Vamos a generar una muestra aleatoria binomial, vean ustedes, con los parámetros a priori, el RI y teta I, ¿no? Y aquí estamos calculando esa distancia, que esa distancia la estoy calculando como la suma de las diferencias absolutas entre la muestra simulada ordenada versus la muestra ordenada observada. O sea, estoy usando como, me voy acá, estoy usando como summary statistic, esta parte de acá, estoy calculando aquí las delta I, ¿no? Todos los estadísticos de orden, ¿no? Entonces la S aquí es sort, ¿no? Ordenar de menor a mayor, cada muestra observada y luego compararla contra la muestra, cada muestra simulada, la ordeno y luego la comparo contra la muestra observada ordenada también. Y calculo su diferencia y sumo las diferencias, término a término, y eso lo estoy usando como mi medida de distancia, ¿no? Pero, insisto, se pueden discutir para cada modelo, en cada situación, cuál es el summary statistic más adecuado, cuál es la forma más adecuada de medir distancia. Yo aquí recurrí a algo muy intuitivo para ilustrar ideas, pero obviamente la discusión fuerte con estos métodos es qué summary statistic conviene usar, qué forma de distancia, muchas formas de medir distancias, ¿no? Entre estadísticos, ¿no? Bien, entonces eso es lo que ya hicimos acá, ¿no? Y entonces ya teniendo las deltas, pues ya puedo ver mi método ABC, bueno, que el método ABC ya lo apliqué acá, pero aquí le puse método ABC, ¿no? Que es que ya llegamos a esta parte, es decir, una vez que ya tenemos las delta I's, pues voy a seleccionar, aquí decidí arbitrariamente seleccionar del 1.000.000 de simulaciones, ¿no? De R's y tetas, las 300
simulaciones o pares de R y teta que generaron las muestras más parecidas a la muestra observada en términos del summary statistic, que en este caso fueron los estadísticos de orden, ¿no? Entonces aquí ya, esto que estoy llamando aquí ISELEC es justamente lo que acá se llamó, déjame ver, acá, ¿sí? Entonces K aquí vale 300 en este ejemplo que estoy presentando. Entonces aquí esto de ISELEC en el código son estas sí, ¿no? Los subíndices de las muestras que distan menos de la muestra observada en términos del summary statistic, ¿no? Y ya esos son los que voy a escoger. Entonces eso es lo que estoy haciendo en esta parte del código, ¿no? Y ya a partir de aquí, pues ya puedo hacer una gráfica conjunta de los pares, de los 300 pares de R y teta, que generan muestras que se parecen muchísimo a la muestra observada en términos del summary statistic que escogí. Entonces vamos a generar ya de una vez esa gráfica. Entonces ahí se ve, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? Entonces cada puntito azul es una simulación de un par R y teta. ¿Se acuerdan que mencioné, déjenme regresarme acá, ¿no? Cuando empecé a plantear este ejemplo, que esperábamos una relación inversa entre R y teta, ¿no? Que a mayor valor de R, menor valor de teta, y que a menor valor de R, mayor valor de teta, ¿no? Entonces, esta relación inversa que se podía anticipar, pues ya la estamos viendo aquí, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, estas son, digamos, simulaciones, ¿no? Que me dejan idea de ver, bueno, cómo se ve la distribución conjunta a posteriori de R y teta. Bueno, es una aproximación, por supuesto, ¿no? Y el punto rojo es el verdadero valor. Digo, que normalmente en la práctica no lo conocemos. Este es un experimento. Dijimos, simulamos con R igual a 17, teta igual a 0.35, y luego hacemos como que se nos olvidó, simulamos una muestra, y entonces, bueno, entonces la distribución a posteriori, pues claramente atrapa al verdadero valor del parámetro, ¿no? Y luego ya podemos, digamos, hacer lo que comentábamos, si queremos hacer inferencias por separado, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme ir acá. Esto que decíamos, ¿no? De marginalizar, ¿no? Si como ya tuvimos forma de aproximar la posteriori, decíamos, oye, pero necesito luego marginalizar la conjunta para obtener la marginal de cada parámetro y hacer inferencias sobre cada parámetro. Pero acá como tenemos simulaciones, ¿no? Es decir, como acá simulamos, o sea, tenemos estas simulaciones, ¿no? Entonces, este es el scatter plot que acabamos de presentar, que representan observaciones del vector aleatorio R teta a posteriori, ¿no? Eso es lo que representa esta gráfica que tengo aquí, ¿no? Pero si yo ya quiero las marginales, pues es tan sencillo como decir, ok, pues entonces analiza las R's por separado y ve cómo se comportan, estima, en este caso, su función de masa de probabilidades, porque son números enteros, y luego analiza los valores de teta simulados por separado y estima su función de densidad marginal, ¿no? Y entonces tendrás las aproximaciones de las a posteriori marginales de R y de teta, ¿no? Entonces justamente lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Aquí le llamé inferencias marginales a posteriori, pues nada más tomo los puros valores R, ¿no? Y ahí es donde utilizo esta función MasaProp, ¿no? Que es del código que compartí, pero puedes aplicar el método que mejor te acomode para estimar empíricamente la función de masa de probabilidades, porque aquí se ve R, ¿no? O sea, estas barras se ven así porque están apiladas sobre valores enteros de R, ¿no? 15, 16, 17, que es el verdadero valor, ¿no? Entonces, por eso es que aquí debe ser estimar de forma empírica la función de masa de probabilidades con los valores de R a posteriori. Vamos a hacerlo. Entonces, ahí está. Entonces, estas son, digamos, la función de masa de probabilidades a posteriori de las R seleccionadas, las mejores, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo, pues sí, la probabilidad va creciendo a partir de 14, 15, llega a un máximo en 17, que justamente es el valor correcto de R, y luego empieza a bajar, ¿no? Entonces tiene, en este caso, en la moda, estima muy bien en esta simulación, porque puede ir cambiando de una a otra, pero bueno, aquí lo importante es que la función de masa de probabilidades tenga mayor masa de probabilidades cerca
del verdadero valor del parámetro, que bueno, aquí nos fue bien, pero puede quedar un poquito más a la derecha, a la izquierda, en fin, ¿no? Y lo mismo para el parámetro teta, ¿no? Vamos a hacerlo, que aquí sería a nivel de función de densidad, ¿no? Tipo histograma, ¿no? Aquí vean ustedes, pues acá el verdadero valor de teta quedó a la derecha de la MOVA, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que la función de densidad atrapa bien al verdadero valor del parámetro y está pues cerca de la región de mayor densidad, ¿no? Entonces, este es, digamos, uno de tantos ejemplos que se pueden hacer, y no solo con este método ABC, sino es todo un mundo de lo que hay que por aprender de algoritmos para poder hacer inferencia bayesiana con, obviamente, herramientas computacionales poderosas.